Mis hermanos, que se les bendiga este hermoso día. Hoy es miércoles 22 de noviembre, dando gracias al Señor, porque hasta aquí ha sido muy fiel con nosotros. Amén. Hay una palabra que está en el Salmo 138, versículos 7 y 8, la llama en nombre de Jesús, dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Que se bendiga su palabra. Amén. Este es un salmo de David. Es un salmo de acción de gracia, donde David da gracias a Dios por todas las bendiciones que le ha dado. Porque el versículo 8, cuando dice Jehová cumplirá su propósito en mí, cuando Dios tiene un propósito en usted, en nosotros, nos hace pasar por un desierto, nos hace pasar por cosas que nunca pensamos pasar. Pero Él va a cumplir su propósito en nosotros hasta que estemos listos para la obra que tiene para cada uno, ¿me entiende? Cuando uno entiende esto, se da cuenta que muchas veces hay mucha gente que le encanta el pastorado, el evangelismo, le encanta y es algo bueno, no es malo, pero tiene que entender que tiene que pasar por un propósito, ¿entiende? Tiene que pasar por un momento de prueba donde el Señor saca lo mejor de nosotros. Nos prepara el corazón, prepara el alma de uno, el ánimo de uno, nos prepara para entender que el Evangelio no es tan fácil. El verdadero Evangelio, predicarlo como corresponde, no es tan fácil, ¿entiendes? Se levantan enemigos, los que eran amigos, el día de mañana son enemigos. ¿Por qué? Porque la verdad duele, molesta, ¿me entiendes? Entonces, cuando dice el 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás, es porque David anduvo en la angustia, conoció lo que es la angustia, ¿me entiendes? La desesperación. Y él entendió que el único que le vivificó fue el Señor. Contra la ira de mis enemigos entenderás tu mano y me salvará tu diestra. O sea, había enemigos que odiaban a David, partiendo de Saúl. Querían matarlo. Y David puede experimentar la gracia de Dios sobre él, que lo cuidó, lo protegió para que nada le haga daño. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Eso es lo que usted tiene que entender. La misericordia de Dios es para siempre. Si usted está en los planes de Dios y usted quiere servir de corazón a Dios, tenga por cierto que Dios la va a meter al desierto, ¿entiende? ¿Por qué? Porque ahí va a sacar lo mejor de usted, ahí va a sacar lo mejor de nosotros. Dice el versículo 3, dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El vigor es cuando nos da fuerza interior a nosotros, ¿me entiende? ¿Cuántas veces se nos acaba la fuerza? Él dice, el día que clamé me respondiste. Pero ¿qué pasa cuando no responde al tiro? Muchas veces la gente decae, se angustia, se frustra. Hay tantas cosas porque la respuesta no llega. Pero ahí es donde está Dios tratando con nosotros para entender que Dios tiene el control de todo. El versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y a tu palabra sobre todas las cosas. Aquí dice: te alabaré tu nombre, porque tu fidelidad y tu misericordia es grande, es para siempre. Bendito sea el Señor. Porque ha engrandecido tu nombre y hay tu palabra sobre todas las cosas. Cuando usted entiende que depende del Señor, que depende exclusivamente de Dios para toda la su vida, usted va a aprender a caminar por fe, no por vista. Usted va a caminar donde nadie camina, va a caminar usted. ¿Por qué? Porque Dios la va a impulsar a atreverse a hablar la verdad como corresponde. Y Él nos va a fortalecer con vigor en nuestra alma. Bendito sea el Señor. Es grande por entender que los apóstoles nunca se cansaron, nunca se aburrieron de predicar el Evangelio, aunque la mayoría los mataron por la causa de Cristo. La oído solamente el apóstol Juan, que tiene que haber morido solo ahí en la isla de Patmos, ¿me entiendes? No habla más de eso. Pero la Biblia nos enseña que por la causa del Evangelio el mundo le va a aborrecer, el mundo le va a odiar, su familia le va a aborrecer, ¿entiende? Lo que usted sentía más cercano hacia usted, de repente le da la espalda. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara y es muy eficaz en nosotros, porque usted empezará a desenmascarar a los falsos cristianos, a los falsos hermanos. Si usted el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba preso ante el concilio, estaba siendo juzgado, ¿entiende? Y Dios se le presenta y le dice: ten ánimo, Pablo. ¿Por qué le dice esto? Porque tiene que haberse caído, tiene que haberse cansado, agotado. Dios, no, ten ánimo, Pablo. Dios le animó directamente, porque Dios lo mandó a Roma, pero para llegar a Roma no fue en un avión primera clase, sentado en primera clase,
en un bus 5 estrellas, fue en un barco como preso, fue llevado a Roma, ¿me entiendes? Entre prisioneros que iban ahí en el barco, así fue llevado el apóstol Pablo, ¿entiendes? Pero Pablo estaba preparado para sufrir por la causa de Cristo, sabiendo que Dios le decía, sigue adelante, aunque todo sea oscuro, negro, sigue adelante. A veces la montaña se hace muy alta, los problemas se hacen demasiado difíciles. No sé cómo uno piensa, ¿cómo voy a pasar esto? Hermano, confíe, siga adelante, hay un Dios grande que está con usted, le está probando su tesón, su temple, a ver cuánto aguanta, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque Dios tiene unas cosas grandes para usted, pero para eso tiene que pasar por la tormenta, tiene que pasar por la soledad, tiene que pasar por la frustración, muchas veces tiene que mantenerse firme, aunque no vea nada en su alrededor, ni tenga nadie que lo apoye, va a tener que apoyarse del Señor. Por eso Pablo se le presenta a Dios, Pablo le dice, ten ánimo Pablo, ningún hombre estaba al lado de él para animarlo, pero Dios lo animó, ¿me entiendes? Lo animó para que siga adelante, porque tenía que ir a Roma. Pero cuando usted entiende esto, se da cuenta que el evangelio verdadero no es un camino fácil. Es un camino muy difícil, ¿me entiendes? Por eso Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, valiente, en poner por obra toda mi palabra, entonces te va a ir bien en todas las cosas, ¿me entiendes? Tiene que ser valiente y esforzado en obedecer la palabra del Señor. Y por eso Mateo dice que el camino es angosto, son pocos los que lo hayan, gente que no temió hablar la verdad, gente que no tapó el pecado ajeno, gente que no siguió por emociones, ni siguió por salto de sol, por salto, por vuelta carnero, sino que siguió por la palabra del Señor. Hoy en día Dios quiere gente que realmente sea valiente, especialmente en los tiempos que estamos viendo. Tiempos de tanto pecado, tanto libertinaje, incluso dentro de la propia iglesia. Hay tiempos que parecen ser, pero no son. Hay cosas que parecen ser, pero no son, ¿me entiendes por qué? Porque es el engaño del diablo. Por eso que el Señor David decía, tú cumplirás tu propósito en mí. Y cuando Él cumple el propósito en nosotros, usted se da cuenta que el propósito es bendito y maravilloso en usted. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Y quiere que usted demuestre al mundo que hay un camino diferente, un evangelio diferente, un evangelio de santidad, de obediencia a la palabra del Señor, de humildad, ¿entiende? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hoy día muchos cristianos bien como hoy el mundo, fiestas, participan de todo, de nada se niegan, pero ellos están llevando un evangelio que es demasiado mundano. Dios nos aparta para Él, nos cuida para Él. Uno cuando glorifica al Señor, lo glorificamos con amor. ¿Por qué? Porque Dios es santo, usted es santo. Por eso dice, tú cumplirás tu propósito en mí. David fue ungido por el profeta Samuel, y de ahí para adelante pasaba su problema. Antes de eso él estaba tranquilito cuidando a sus animales. Estaba ahí tranquilito, sin ningún problema, pero cuando lo unge profeta, ahí empezaron los problemas. Ahí Saúl después le tuvo envidia, los persiguió, pasaron años en que David podía llegar a ser rey, pero David nunca claudicó, siguió adelante y avanzó conforme al llamado que tenía. Por eso cuando la Biblia dice, tú cumplirás tu propósito en mí, porque usted va a conocer lo que es la angustia, lo que es la soledad, lo que es estar, como se dice, sin nadie que le esté apoyando, solamente Dios, y usted aprenderá a depender exclusivamente del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a depender de Él solamente, de su fuerza, de su poder, de su palabra, que nada nos preocupe, nada nos asuste, ¿me entiende? Sabiendo que el Evangelio es salvación del mundo. Por eso cuando Dios llama gente claramente, gente valiente. Los apóstoles, antes que Jesús los llamara, estaban trabajando cada uno en sus deberes, unos pescando, otros haciendo otros deberes, estaban trabajando tranquilitos. Pero cuando Jesús los llamó, ahí empezaron para ir los problemas. ¿Por qué? Porque empezaron a predicar una palabra de Dios que no conocía el mundo, una palabra santa, bendita y maravillosa, una vida totalmente diferente a la vida del mundo, alejarse de todo lo que es pecado. Y ese es el Evangelio Santo. Por eso cuando usted tiene propósito para el Señor, en el corazón de Dios usted le va a pulir. Por eso que usted está pasando cosas que no entiende por qué la está pasando, pero ahí está Dios detrás de todo esto. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de usted. Así que no se rinde, no se canse, no se agote, no se frustre. No piense que Dios no le escucha, todo lo contrario, Dios le escucha y le está motivando a que usted avance en victoria, en triunfo, y aprenda a caminar en la fuerza del Señor, ¿entiende? Porque Dios es fiel y Dios le ama. Dios le ama y quiere gente verdadera, que esté hablando la verdad detrás del púlpito, que esté hablando la verdad cuando se está predicando, que no esté tapando las cosas, que no sea alcahuete el pecado ni a nadie, solamente sea santo para el Señor, porque Dios debe ser santo. Amén. Acuérdense, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice, seguir la paz con todos, y la santidad, si la cual nadie verá al Señor. Para tener paz con todo el mundo, tiene que tener su corazón haber sido tratado por el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, que este mensaje ha sido mucha bendición. Vamos a orar. Padre amado, le pido que esta palabra haya caído en muy buena tierra, porque nos enseñe qué tipo de gente usted prepara
para su obra, para su caminar, Señor, a pesar de que no entendemos tantas cosas que pasamos, pero aquí estamos, siguiendo adelante, confiando en tu amor y tu misericordia para que todas las cosas nos lleven a bien, porque tú eres bendito y maravilloso. Te pido que tú los alientes, los fortalezcas, para que nada nos va a decaer, ni cansar, ni agotarnos, Dios mío, sino que en tu fuerza aprender a caminar, en tu fuerza aprender a ser más que vencedores, Padre hermano, porque tú eres fiel. Gracias te doy por todo lo que nos entregaste ahora. Te pido que esto, Padre, realmente nos levante y nos fortalezca. A usted se honra, alabanza. Amén y amén. Hasta el próximo miércoles, hermano. Amén.